Imagina una noche sin luna, en lo más profundo de las montañas de Aragón. El viento arrastra lamentos que no parecen humanos. En una vieja choza de piedra, iluminada solo por un fuego moribundo, una figura encorvada susurra palabras en latín antiguo, mientras arranca las uñas de un recién nacido para sellar su pacto con el maligno. Su nombre era Federica, pero en los pueblos la llamaban la coja del diablo. Cuentan que vendió su alma a cambio de venganza y que su poder creció tanto que ni los curas se atrevían a pasar por su aldea. Hoy te contamos una de las historias reales de brujas que no aparece en los libros, pero que aún sobrevive entre ruinas y campanas rotas. ¿Fue Federica la Coja una víctima? ¿O la bruja más temida que la Inquisición española jamás enfrentó? ¿Su pacto oscuro con el maligno fue real? ¿O una acusación inventada por la Inquisición española para acabar con una mujer que sabía demasiado de la vida? Suscríbete, porque esta historia te perseguirá mucho después de apagar la pantalla. Año 1627. En las afueras del pequeño pueblo de Anento, en el antiguo reino de Aragón, una niña nació con una deformidad en la pierna derecha. La comadrona dijo que era castigo divino, y su madre, muerta en el parto, fue enterrada sin campanas ni responsos. Al bebé lo llamaron Federica, y desde ese día el pueblo la señaló como un mal augurio. Federica la Coja creció sola. Su padre, un pastor alcohólico, la maltrataba y la escondía como si fuera una vergüenza. Nadie jugaba con ella. Nadie la miraba a los ojos. A los 12 años, tras encontrar a su padre colgado de una viga de madera, abandonó la aldea y se internó en el bosque. Allí, entre sombras y silencio, empezó a cambiar. Durante meses no se supo nada de ella. Se decía que había muerto, devorada por lobos. Pero en el invierno más crudo regresó, con la mirada vacía y la pierna torcida envuelta en trapos negros. Vestía de oscuro y llevaba marcas extrañas en los brazos, símbolos que ningún sabio del lugar pudo descifrar. Federica no era la misma. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz era firme y pesada. Comenzaron a ocurrir cosas. Vacas que nacían sin ojos, gallinas caminando hacia atrás y niños que enfermaban de pronto, sin causa ni cura. Cada vez que alguien la enfrentaba, algo trágico sucedía esa misma noche. Al poco tiempo, el miedo reemplazó al desprecio. Pero lo más perturbador fue lo que ocurrió en la sacristía de la iglesia. El párroco, el padre Benito, fue hallado muerto, con los ojos arrancados y un crucifijo clavado en la lengua. Nadie se atrevió a pronunciar el nombre de la bruja, Federica la Coja, pero todos lo sabían. Una mujer, la joven costurera Clara Ruiz, se atrevió a hablar. Dijo que vio a la bruja en el cementerio, enterrando un corazón humano al pie de una tumba sin nombre. Esa misma semana, Clara apareció sin lengua, con la boca cosida con hilo de bramante. Sobre su pecho, grabado a cuchillo, una palabra: silencio. El pueblo cayó en un mutismo asfixiante, y Federica se movía libre, como un espectro que nadie osaba tocar. Hasta que una noche, la esposa del corregidor dio a luz a un feto con cuernos. Esa fue la gota que colmó el cáliz. Se envió una carta urgente al Tribunal del Santo Oficio en Zaragoza. Los inquisidores llegaron con antorchas, látigos y el olor a hierro candente. Pero no sería una caza fácil. Federica ya no era solo una mujer deformada, era una bruja,
y había sellado un pacto con algo que no entiende de cruces ni rezos. Y ese pacto fue lo que la salvó. Lo que sigue es una historia tan aterradora que fue arrancada de los archivos oficiales. Una historia donde la fe se tambalea y la oscuridad reclama su parte en la historia de España. Los inquisidores llegaron una madrugada de niebla cerrada. 3 hombres montados a caballo, cubiertos con capas negras y escoltados por soldados del rey. Portaban un documento firmado por el mismísimo Inquisidor General de Castilla. Su misión era clara: capturar viva a Federica la Coja y llevarla a Zaragoza para ser juzgada por brujería, herejía y pacto con el demonio. Pero el miedo era un huésped antiguo en Anento, y nadie quiso guiar a los hombres del Santo Oficio hasta la choza donde la bruja vivía, en mitad del bosque. Tuvieron que amenazar, azotar y prender fuego a los graneros de algunos vecinos, hasta que un anciano, medio ciego, les indicó el camino. La encontraron sentada en el suelo de su cabaña, rodeada de símbolos grabados en hueso, figuras deformes hechas con barro y sangre seca, y una lámpara de aceite que no parecía consumirse. Al verlos, sonrió, pero no fue una sonrisa humana, fue una mueca de triunfo. Llegáis tarde. Él ya está entre nosotros. La inmovilizaron con cadenas bendecidas y un rosario de azufre alrededor del cuello. La cargaron sobre una carreta cubierta y la escoltaron hasta el monasterio fortificado de San Bartolomé, donde se celebraban juicios secretos. Durante el trayecto, 2 soldados murieron por causas inexplicables. Uno se abrió el vientre con su propia daga. Otro fue encontrado colgado del mástil de la carreta, con la piel del rostro arrancada. Federica no decía nada, solo tarareaba una melodía antigua, infantil, monótona, hasta que se dormía. A la nananita nana del coco, que mi niño se duerme poquito a poco. A la nananita nana del coco, que mi niño se duerme poquito a poco. El tribunal fue formado por 4 inquisidores. El principal, Fray Alonso de Cuéllar, hombre severo y fanático, llevaba consigo un libro con tapas de cuero que decía contener los nombres de todos los siervos del demonio desde tiempos de Salomón. Estaba decidido a extirpar el mal con hierro y fuego. El interrogatorio comenzó el segundo día. Le aplicaron el potro, la garrucha y la toca, pero Federica no gritaba. Reía como si cada desgarro de sus músculos la acercara más a su amo. Durante las sesiones, los inquisidores comenzaron a sufrir pesadillas. Uno soñó que caminaba por un campo de cadáveres, todos con su propio rostro. Otro vio a su madre arder en una hoguera, mientras Federica le susurraba al oído. Un tercer inquisidor desapareció. Solo hallaron su túnica, doblada cuidadosamente sobre el altar, y una vela encendida en el centro del refectorio. El terror se apoderó del monasterio. Las ratas salían de los muros, los perros aullaban durante toda la noche, y los crucifijos se caían de las paredes sin motivo. Las hostias consagradas aparecían cubiertas de sangre coagulada. A pesar de todo, Fray Alonso ordenó continuar con el juicio. Federica confesó al 4.º día. Su voz era grave, como si hablara otra garganta desde dentro de ella. Dijo haber hecho un pacto con el demonio a los 12 años. Ofreció su cuerpo a cambio de poder. Narró cómo, guiada por una figura encapuchada, realizó su primer sacrificio. Un bebé robado del convento de Calatayud. Dijo que desde entonces podía ver el alma de las personas como si fueran velas encendidas y que a los que odiaba
Solo tenía que apagarlos con el pensamiento. Describió rituales, calderos con sangre menstrual de monja, invocaciones en lenguas muertas, encuentros carnales con una criatura de ojos rojos y voz doble. Habló de una reunión de brujas en una ermita en ruinas, donde decenas de mujeres levitaban mientras cantaban a la luna cubierta por cuervos. La confesión fue registrada por un escribano que horas después se arrancó los ojos con una pluma y se arrojó desde la torre del campanario. Fray Alonso la sentenció a morir en la hoguera, pero cuando fue llevada a la plaza del monasterio, algo ocurrió. Los cielos se cubrieron de nubes negras y el aire olía a carne podrida. Cuando le prendieron fuego, las llamas se alzaron, pero no la tocaron. Federica se retorcía, sí, pero sin arder. Gritaba, pero sus gritos eran ecos de muchas voces, todas juntas, como un coro de ultratumba. Los presentes huyeron aterrados. Algunos vieron rostros entre el humo. Otros escucharon sus propios nombres gritados desde las llamas. El verdugo cayó muerto, con la cara carbonizada sin haber sido alcanzado por el fuego. Al amanecer, en el centro de la hoguera, solo quedaba una piedra negra, caliente al tacto, imposible de mover. La Inquisición selló el caso. Los archivos fueron enterrados y el pueblo de Anento borrado de los mapas durante más de un siglo. Pero la leyenda no murió, porque hay quienes aseguran que cuando la luna está en su punto más alto y el viento sopla desde el norte, aún se escucha a Federica cantando su melodía infantil en lo más profundo del bosque. Y si te atreves a responderle, puede que no despiertes siendo el mismo. Dale al like si quieres evitar un destino incierto. El monasterio de San Bartolomé fue abandonado 2 semanas después de la ejecución fallida de Federica. Nadie quiso volver a entrar. Los monjes que quedaban partieron sin despedirse. Las puertas fueron selladas con clavos benditos y cruces de madera negra. Pero algo quedó dentro. Algo que no obedecía ni a Dios ni al hombre. 1 año después, un grupo de soldados enviados por la diócesis fue a comprobar el estado del edificio. Encontraron las paredes cubiertas de símbolos arcanos y un hedor insoportable a carne corrompida. En el centro de la antigua sala de juicios seguía allí la piedra negra, caliente, intacta. Nadie quiso tocarla. Solo anotaron su presencia y la sellaron con cemento y cadenas. Desde entonces, nadie volvió a hablar del tema, pero eso no fue el final, no del todo. En los años siguientes, los descendientes de los testigos comenzaron a sufrir desgracias inexplicables. Hijos deformes, incendios espontáneos, voces en la noche. Algunos se quitaron la vida, otros simplemente desaparecieron. Se decía que era la maldición de la coja. A finales del siglo XVIII, un historiador local, Íñigo de Vallés, obsesionado con leyendas ocultas, encontró fragmentos del juicio en un archivo escondido en Zaragoza. Su último escrito decía: Federica no murió, solo cambió de forma. Está entre nosotros. La piedra es un portal. Nadie volvió a saber de él. Dicen que una noche, en mitad de una tormenta, un campesino borracho intentó romper el sello del monasterio. Se escucharon gritos desde dentro. Al día siguiente no quedó ni rastro del edificio. Solo una hendidura en la tierra, como si hubiera sido tragado desde abajo. Y aún hoy, los pastores del valle no se acercan a esas ruinas. Los perros no ladran allí. Las campanas no suenan. Todo muere si se queda demasiado tiempo en ese suelo maldito.
¿Y la piedra? Hay quien afirma que fue trasladada en secreto por la iglesia a un monasterio del norte. Otros aseguran que se encuentra en el sótano del Museo Arqueológico de Madrid, bajo vigilancia permanente. Nadie ha confirmado nada. Pero cada cierto tiempo, en pueblos perdidos de España, vuelve a aparecer una mujer de andar irregular, mirada vacía y voz doble. Se la ve cerca de cementerios, en procesiones nocturnas o cruzando los campos al amanecer, siempre sola, siempre observando. Dicen que si te mira a los ojos, ya no puedes dormir sin escuchar su canto. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que Federica fue una víctima o una bruja real? ¿Te atreverías a visitar las ruinas del monasterio de San Bartolomé? Déjame tu opinión en los comentarios. Comparte esta historia con alguien valiente y suscríbete al canal si te ha gustado. Es gratis y nos ayuda a seguir desenterrando las leyendas más oscuras de España. Dale al like si te ha gustado esta historia y activa la campanita para no perderte las próximas. Porque quizás la próxima te toque a ti. Gracias por vernos y recuerda, hay historias que no deberían narrarse, pero aquí las contamos igual. A la nanita nana del coco, que mi niño se duerme poquito a poco. A la nanita nana del coco, que mi niño se duerme poquito a